El dólar pierde los 920 pesos y esto está dado por principalmente dos factores. La caída del dólar a nivel global y esto dado por unas expectativas de mayor debilidad en la economía norteamericana frente a sus pares y además de eso por una subida, una escalada en el cobre en donde está llegando prácticamente ya a los 5 dólares la libra. Por lo tanto, la ruptura del 4,78 impulsó al cobre al alza y esto ha hecho de que el tipo de cambio se debilite en Chile o que se aprecie el peso local. Vamos a ver la presentación para entender qué es lo que está pasando a nivel global y también a nivel local con el tipo de cambio y en donde vamos a ver la macroeconomía, los derivados de tipo de cambio, el cobre, el índice de XY y el tipo de cambio local, el dólar peso. Y dentro del DXY hay 6 economías que están dentro de ese índice, las cuales son en la zona euro, Japón, el Reino Unido, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Y por supuesto que estos son los datos de los países que más seguimos justamente por este índice del dólar a nivel global. Y dentro de esos países está Japón, en donde el crecimiento de Japón, del PIB de Japón, se expandió un 2,2% anualizado en el cuarto trimestre del 2024. Por debajo, eso sí, de la estimación preliminar del 2,8%, pero acelerándose desde un crecimiento revisado al alza del 1,4% en el tercer trimestre. Y esto se ha visto que ha hecho que también Japón tenga un poquito más de inflación y ha provocado cierto movimiento de tasas de parte del Banco Central japonés. Vamos a Estados Unidos, en donde las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron en 232.000 hasta alcanzar los 7,74 millones de vacantes de empleo en enero del 2025, frente a los 7,51 millones revisados de diciembre y superando la expectativa del mercado de 7,63. Y esto es positivo porque venían cifras con una tendencia a la baja, de hecho la tendencia aún sigue siendo a la baja y este podría ser simplemente un dato positivo dentro de la tendencia, pero es importante que existan vacantes de empleo, ya que eso está hablando de una creación de empleo en el mercado laboral norteamericano. Las solicitudes, por otro lado, iniciales de subsidio por desempleo, que justamente se dan en casos de despidos, etcétera, em, cayeron en 2.000 hasta las 220.000, digamos, subsidios por desempleo en la primera semana de marzo. Y esta fue la cifra más baja en 3 semanas y por debajo de las expectativas del mercado que preveían que subirían a 225.000 para mantenerse en niveles históricamente bajos a finales de mes. Pero mucho ojo que hay recortes por todo este tema de Dodge, recortes de empleo fiscal y vamos a ver cómo van impactando en las cifras de empleo de Estados Unidos a futuro. Otro tema que ha ido bajando justamente es el IPC básico o IPC Core anualizado de Estados Unidos. Y esta es la tasa de inflación básica anual de precios al consumidor en Estados Unidos que excluye a volátiles, que son alimentos y energía. Y esta tasa disminuyó el IPC Core anualizado desde el 3,1% en febrero, perdón, al 3,1% en febrero del 2025 desde el 3,3% del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado del 3,2%. Por lo tanto, está bajando el IPC que más, digamos, mira la Reserva Federal, que es el IPC Core, más que el normal. Pero igual así, el IPC anual de inflación, el IPC anualizado de Estados Unidos, digamos, con volátiles, con alimentos y energía, disminuyó al 2,8% en febrero del 2025, desde el 3% que tuvo en marzo y por debajo de las previsiones de un 2,9%. Y esto muy en línea con algunas cosas que hemos mencionado en ciertos videos de que hay un ajuste estacional justamente en el primer mes del año, y esto se ha dado ya en los últimos años después del COVID, en donde simplemente es un residuo ese extra de inflación y no es algo tan estructural como se llegó a pensar en un momento. Mientras que el IPP o el índice de precios al productor, otra de las patas de las métricas de inflación de Estados Unidos, aunque hay que recordar que la Reserva Federal ve el PCE,
no el IPC ni el IPP, pero sí son importantes en la construcción de este último que ve la Reserva Federal. Y los precios al productor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en febrero con respecto a enero del 2025, tras un aumento revisado al alza del 0,6% en el periodo anterior y por debajo de las previsiones que aumentaban, preveían un aumento, como se podría decir, del 0,3%. Por lo tanto, a pesar de que este dato es bastante más volátil, y por eso prefiero verlos anualizados, pero justamente está con una tendencia lateral y ahora cayendo el IPP y no se ve por ahora que pueda romper esto al alza, así que por ahora tenemos una inflación relativamente baja medido por el índice de precios al producto. Y otro de los países importantes justamente es Canadá, como les decía, que es parte del DXI y además de eso está dentro del tema de las tarifas o aranceles que quiere colocar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Canadá y México, sus vecinos, y también contra China, y eso justamente ha hecho que se espere un menor crecimiento en Estados Unidos de lo que se esperaba anteriormente, ya que todo este tema de los aranceles haría que los costos aumenten a nivel global y eso haría que se frene un poco el crecimiento también a nivel global y sobre todo en Estados Unidos. Parte de eso es porque se han debilitado la divisa norteamericana. Y acá podemos ver que el Banco Central de Canadá redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,75% en su decisión de marzo, como se esperaba y también como se indicó previamente. Eso es muy importante cómo los bancos centrales van haciendo un poco el guidance de lo que ellos quieren que el mercado vaya incorporando en sus lecturas. Para alcanzar los 225 puntos básicos en recorte de tasas, que es la Reserva, perdón, el Banco Central de Canadá, no la Reserva Federal, desde el inicio de su ciclo de flexibilización en junio del 2024. Por lo tanto, ha recortado un 2,25% la tasa de interés el Banco Central de Canadá. El Consejo de Gobierno señaló que la economía canadiense creció más de lo previsto en el cuarto trimestre, impulsada por los recortes previos de tasas en la política monetaria, pero se espera que el crecimiento se desacelere a finales de año debido al creciente conflicto comercial que existe con Estados Unidos. Por lo tanto, dentro de su escenario base, tienen altas probabilidades de una escalada en esta guerra comercial y el Banco Central ha determinado seguir bajando la tasa de interés para ir apuntalando poco a poco la economía. Y el crecimiento del PIB en el Reino Unido se contrajo un 0,1% mes a mes en enero del 2025, tras un crecimiento del 0,4% en diciembre del año anterior y peor que las expectativas del mercado de un aumento del 0,1%. Y esto, la verdad es que también es, junto con la zona euro, el Reino Unido ha tenido un crecimiento bastante escueto, bastante pequeño, y eso ha hecho que se ha ido estancando frente a otros países importantes a nivel global. Eh, Sigamos con la presentación, donde vemos acá el tipo de cambio real, el cual se encuentra en 108,01 puntos, con una subida del 0,83% en diciembre del año anterior, que fue el último dato entregado por el Banco Central. Y en la línea del 100 se ve un nivel que nos marca en donde Chile estaría siendo menos competitivo que sus pares con los cuales intercambia bienes o servicios, ponderados obviamente por su nivel de intercambio, por lo tanto, con todos nuestros socios comerciales. Y acá vemos que el tipo de cambio se encuentra sobre este nivel, bastante devaluado, y por lo tanto, esto hace que digamos, si mejoran las condiciones en el país, ya que vemos que después del 2019 empezamos a estar sobre este nivel de 100. Anteriormente estábamos bastante bajo y justamente cuando se tuvo muy poca deuda fiscal, estuvo en el momento más bajo este tipo de cambio real, lo cual indica que Chile estaba siendo muy competitivo frente a sus socios comerciales. Eso no está pasando el día de hoy, pero sería un argumento a que los niveles de tipo de cambio dólar peso podrían estar, digamos, en su valor justo o, digamos, sacando toda esta incertidumbre que existe hoy en día un poquito más abajo de lo actual, pero eso sería, digamos, algo un poquito más a largo plazo. Y acá vemos que lo que es también relevante, los montos transados que hay justamente con el inversionista extranjero o con los no residentes también,
en donde acá vemos que el monto transado de moneda extranjera con la moneda nacional, tanto de eh, transacciones spot más transacciones en derivados, que para los que no sepan, las transacciones spot son los tipos de cambio al precio del dólar que hay en ese momento, típico cuando uno hace un cambio o una compra de dólar o una venta de dólar a nivel local, y los derivados son instrumentos como los forward, y en especial para los no residentes, el NDF o el Non-Delivery Forward, que básicamente son forward por compensación, y el Cross Currency Swap, que son un intercambio de flujo un poco más a las más importantes en el intercambio de dólares y pesos entre el medio local y el dólar offshore a nivel internacional, o este famoso sistema euro-dólar. Y en donde se puede ver que pasado el día 11, el día 12 y el día 13 tenemos un rezago. Esto está siendo grabado el lunes 17. Tenemos un rezago con respecto a lo que nos entrega el Banco Central de algunos días, pero podemos ver que el día 12 y 13 subió bastante el monto de transacciones de los bancos con, digamos, no residentes, de spot más derivado en moneda extranjera, moneda nacional total. Y además de eso, vemos que gran parte está dado por un crecimiento de la parte azul de la barra, que son justamente derivados. Por lo tanto, más que aumentar las transacciones spot, que siguen manteniéndose más o menos en la misma proporción, pero lo que sí ha aumentado mucho es la transacción por derivados. Y acá vemos un detalle justamente de estos derivados, en donde uno de los principales filtros que hay que hacer es que sean con no residentes, y acá vemos la variación de los montos vigentes que hay con no residentes en los últimos 20 días, y en donde pudimos ver que cuando el dólar estuvo cayendo con mucha fuerza, las ventas de dólares de los extranjeros fue justamente de venta de dólares prácticamente por 500 millones de dólares, y después al otro día por 900 millones de dólares, que empezaron a vender justamente porque veían una debilidad mucho mayor en la economía norteamericana y justamente en el tipo de cambio. Pero eso se ha ido frenando junto con este cambio de expectativas, y hoy en día el último dato que tuvimos es que se dio vuelta un poco esto, y ahora se están haciendo posiciones, están rearmando posiciones a favor del dólar, ¿ya? Por eso está la barra hacia el otro lado del cero en el día 13, y hay que ver cómo esto va evolucionando en el tiempo. En cuanto a los montos vigentes netos, podemos ver que estos han bajado prácticamente de los 10.000 millones hasta los 8.000, y esto ha hecho eh, que hay un poco menos de montos vigentes netos, pero podemos ver que a lo mejor esto empieza a subir y se empiezan a rearmar posiciones a favor del dólar, que es un poco lo más probable que podría suceder en los próximos días. Obviamente que estamos todavía con el ruido de la debilidad de la economía norteamericana por este tema de los aranceles, pero cuando se vayan despejando estas incertidumbres, muy probablemente el dólar tienda a subir un poco más, no al nivel anterior, pero un nivel un poquito más de equilibrio. Por ahora también importante por compensación, los forward por compensación, los NDF, por los no residentes, que como les dije son instrumentos cruciales para ver eh, cómo se estaría comportando el sesgo que tiene el inversionista extranjero hacia el tipo de cambio con el dólar peso. Así que es muy importante esto, y vemos que también acá tenemos segregada la data en tres grupos, digamos, de días, que es hasta 7 días, entre 8 y 35 días, y entre 36 y 95 días. Básicamente queremos abarcar ahí un poquito más de 3 meses. Y vemos que justamente en la variación de montos vigentes netos de estos non-delivery forward de dólar peso con los no residentes, se están armando posiciones a favor del dólar, por eso está la barra eh, al ipso, se podría decir, un poco, no un poco, sino que hacia abajo en 1.500 millones de dólares, armando posiciones a favor del dólar, por el contrario, lo que venía pasando anteriormente. Pero lo que es llamativo es que hasta 7 días las posiciones están, digamos, todavía a favor del peso, y después
posteriormente al de los 36 días hasta los 95 también se están viendo más favorecidas a favor del peso. Por lo tanto, esto nos podría indicar levemente, no estoy diciendo que esto vaya a pasar sí o sí, pero nos podría estar indicando que podríamos tener un rebote en el tipo de cambio y posteriormente a lo mejor después seguir cayendo. Pero hay que ver cómo se construyen día a día estos indicadores, ya que podrían ir variando según las expectativas del mercado. Y los montos vigentes netos que tienen los bancos con no residentes a través de los non-delivery forward dólar peso, eh, estos han disminuido su total, que estuvo prácticamente en 7.500 millones de dólares, a prácticamente los 6.000. Y ahí también vemos que la parte donde hay mayor cantidad de montos vigentes es justamente los plazos de 8 a 35 días, en donde se puede ver ahí en la barra que es donde está la mayor concentración. El cobre, que es muy importante ya que es el principal producto exportador por la balanza comercial y es un ingreso de dólares al país, lo cual obviamente que cuando está subiendo el cobre hace que ingresen más dólares por la producción de cobre que existe y esto hace que el tipo de cambio baje, por eso estamos justo entre la debilidad internacional del dólar y el cobre más alto en un momento perfecto para que el tipo de cambio baje. Acá podemos ver que después de romper el 4,78, está llegando nuevamente al 5, al nivel del 5, $5 la libra, eh, y está, como les dije, impulsando las bajas en el tipo de cambio local, ya que está haciendo un mayor ingreso de divisas al país. Acá vemos el dólar index, en donde está prácticamente en los 103,4, cayendo bajo de las tres medias móviles, ahí haciendo una especie de rebote técnico o ha intentado hacer un rebote técnico en sesiones anteriores, justamente en ese nivel de 103,4. Vamos a revisar después con más detalle ahí en los gráficos, pero por ahora se está viendo un dólar que se está debilitando, como les dije, frente a estos seis pares de países o estos seis contrapartes de países en su divisa o en este intercambio, digamos, de divisas. Así que muy relevante esta visión que hay sobre el dólar, yo creo que en el dólar index, que está viendo que el Estados Unidos empieza a tener un crecimiento relativo frente a estos otros seis países mucho más débil. No recesión aún, pero bastante más débil. Y eso ha impactado justamente en el tipo de cambio local, el cual ya estaba perdiendo los 920 y podríamos ver ahí que hacia abajo le quedan los 921 y los 920, por supuesto, y los 916. En caso de tener un rebote, estarían más los 930, 934 y 940 como los niveles más relevantes, y eso lo vamos justamente a ver en el gráfico con más detalle. Y acá lo que viene justamente para esta semana, en donde va a estar marcada por la tasa, la decisión de la Reserva Federal de las tasas de interés, en donde la verdad es que no espero que haya ningún cambio, pero sí lo que será relevante es el guidance que vaya a dar Jerome Powell sobre lo que ellos están viendo en la economía norteamericana. Así que va a ser muy relevante, esto es el día miércoles, con lo que pase con el dólar, según lo que haga Jerome Powell o lo que diga el FOMC, que es justamente el Comité de Política Monetaria de Estados Unidos. En Japón tenemos también justamente tasa de interés del Banco Central de Japón, por lo tanto tenemos bastantes datos de movimientos de banca central. Está la balanza comercial de Japón, que justamente nos indica cómo está este intercambio de bienes y servicios de Japón con el mundo, y está también la tasa de inflación posterior al dato de tasa de interés. Por lo tanto, esto nos va a mostrar cómo está la economía japonesa y si se está sobrecalentando más aún, lo que podría hacer que se suba la tasa de interés y eso provocaría ciertos movimientos en los mercados financieros. Canadá vamos a tener la tasa de inflación, lo cual va a ser también importante y justamente este país, además de ser importante por estar en el DXY, hoy en día es relevante por el tema de los aranceles con Estados Unidos, ya que además es el país que más se le ha, digamos, se ha o no ha querido aceptar los aranceles puestos por Estados Unidos y ha puesto represalias en contra
a Estados Unidos y eso no ha gustado justamente en la nueva administración del país norteamericano. Y en el Reino Unido está la tasa de desempleo como dato principal con la tasa de interés. Por lo tanto, tenemos movimiento en tasas de interés de Reino Unido, de Estados Unidos y de Japón. Y va a ser una semana bastante movida en ese sentido. Así que muy, muy relevante todos estos datos, sobre todo, como les dije, la tasa de interés del Reino Unido, de Estados Unidos y también de Japón, para ver qué es lo que pasa a nivel global con el dólar. Hay que recordar ahí que el spread de tasas de interés es clave en el tipo de cambio, por lo tanto va a ser muy importante ahí qué es lo que pasa con los spreads entre bancos centrales de la Reserva Federal y los miembros del DXY o algún otro banco central importante. Y acá vemos ya los gráficos en donde vamos a partir por el dólar peso, en donde está ahora hoy en día en 920 prácticamente. Ya hacia abajo, los niveles más relevantes serían el de 921,5 y después ya el de 916 como los niveles principales. Si es que hubiera un rebote al alza, los más importantes serían el 930, 934 y 940. Acá podemos ver que después de llegar a estar unos días sobre el 1000, prácticamente a 1020 pesos el tipo de cambio, está prácticamente justo en relación a Donald Trump, ya que se espera menor crecimiento en la economía norteamericana y esto ha generado caídas importantes en el tipo de cambio local. Y además, como les dije, la subida del cobre hoy en día está ayudando bastante a que el tipo de cambio caiga a nivel local. Eso también tiene bastantes implicaciones positivas para el país. Acá vemos que el cobre, justamente después de romper este 4,78, en el cual fue una vez, dos veces a perforar la zona que venía antes de por acá, eh, en esta tercera hace la ruptura y justamente va llegando ya a los $5 la libra. Por lo tanto, esto da muy buenas perspectivas para el cobre y da muy buenas perspectivas para la balanza comercial e ingreso de divisas en el país. Así que muy importante esta ruptura de línea de tendencia bajista que tuvo el cobre y también esta ruptura también del 4,78. Así que muy, muy importante ahí lo que viene ya con el $5 la libra. El DXY, como podemos ver, también se está debilitando a nivel global. No, perdón, no también, se está debilitando a nivel global. Ya pierde los 104, en los 100 pierde los 103,5 y ahí entre los 103,36, 103,34 tenemos una zona la cual ha sido bastante resistente y hemos visto que no ha podido caer mucho más allá de ese nivel técnico, pero mucho ojo que si siguen las malas noticias y se ve una economía norteamericana más en este momento, reacciones. Igualmente, a pesar de que podemos ver una caída, el DXY visto en el largo plazo sigue estando alto y prácticamente visto casi a 20 años, un tercio de las veces nomás ha estado, o un poquito menos, ha estado sobre estos niveles o en estos niveles. Así que mucho ojo con el DXY a largo plazo, el cual todavía sigue alto, pero por ahora ha tenido una corrección bien importante desde prácticamente los 110 hasta los 103,36, 34 ha sido como lo más bajo. Pero básicamente mostrando que se debilita la economía norteamericana frente a estos 6 pares de el DXY, en donde justamente acá vamos a empezar a ver figuras similares con el dólar contra el euro, en donde esto muestra una apreciación del euro frente al dólar o un debilitamiento del dólar frente al euro, es exactamente lo mismo, perdiendo las tres medias móviles relevantes, así que mucho ojo ahí con la caída contra el euro. También lo mismo, hoy día hay un leve rebote, pero la tendencia claramente viene debilitándose el dólar. Lo mismo pasa acá, pero con un pequeño rebote con el yen japonés y mucho ojo que también el Banco Central de Japón iba a hacer movimiento de tasas de interés, así que va a ser relevante. De hecho, un movimiento al alza que tuvo, el último movimiento, perdón, al alza que tuvo fue
el 24 de enero de este año, y aquí está marcado en esta parte de acá, en donde después de eso vimos cómo el dólar se debilitó frente al yen japonés y ahora está ante el dólar frente a la libra esterlina, en donde también está bajo las tres medias móviles, está debilitándose hace bastante tiempo y ahora a pesar de un pequeño rebote sigue estando a la baja, y esto es justamente por todo lo que ha pasado con esta guerra de aranceles 2.0. A diferencia de lo que se venía viendo antes, acá el dólar contra el dólar canadiense está en un rango más lateral, se podría decir, y esto justamente porque entre ellos, entre Estados Unidos y Canadá, no hay quien se debilite más que el otro, sino que es justamente una caída de ambos, ya por este tema de los aranceles, ya que ambos han respondido y han ido subiendo las tarifas de distintas cosas, eh, poniendo, digamos, en jaque todos los acuerdos comerciales previos. Acá vemos también cómo se deprecia el dólar frente a la corona sueca, exactamente como lo mismo que viene pasando frente a las otras monedas. Acá lo mismo frente al franco suizo, y acá vemos cómo lo que se está viendo justamente en el DXY se está debilitando el dólar a nivel global. Acá lo vemos frente al yuan o chino o renminbi, en donde también se está debilitando, pero mucho ojo ahí también que esta divisa tiene cierta manipulación, así que por eso no es tan importante el análisis de precios, sino que más bien ir viendo la tendencia, ya que hay bastantes temas ahí con el gobierno de China. El dólar se está depreciando acá frente al real brasileño, lo cual venía pasando hace un tiempo atrás. Mucho ojo ahí también, ya que está sucediendo exactamente lo mismo en todos lados. Y acá también está pasando exactamente lo mismo contra el peso mexicano, y esto justamente que yo creo que está dado porque antes se pensó que iban a haber aranceles realmente entre estos países, pero se está echando un poco pie atrás con la presidenta de México, Donald Trump, ya que han tenido, según él, buenas negociaciones. Así que con eso ya los voy dejando. Muy importante todo lo que ha pasado macroeconómicamente, sobre todo estas expectativas de menor crecimiento de Estados Unidos que han impactado en el intercambio de divisas, en los precios de intercambio de divisas, y esto es justamente porque se empiezan a abrir diferenciales de tasas de interés por las rebajas de algunos bancos centrales versus la Fed que mantiene, y vamos a ver qué es lo que dice la Fed esta semana, ya que va a ser crucial para las nuevas perspectivas que se pueden ver a futuro con el dólar a nivel global y por supuesto también a nivel local, ya que y por eso lo revisamos, los no residentes son los que tienen un mayor volumen de transacción y por lo tanto, como se podría decir coloquialmente, son los que ponen la música en el mercado local en el tipo de cambio. Así que con eso me despido, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima.